Hola, soy tu profe, la monografía. Aquí tenemos un mundo entero de información que podremos manejar si aprendemos cómo utilizar los detalles de cada cosa que aprendemos en nuestro mundo. La monografía es una descripción, narración o exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular, tratando un tema de manera concreta. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tomo las palabras que encuentro aquí? Descripción, narración, exposición, ciencia, disciplina, tecnología, etc. Vamos con la primera palabra que me parece ya la conoces y la has trabajado. Descripción. Para conocer la monografía podemos describir y eso nos da una idea de la función de una monografía. ¿No te gustaría describir la Navidad? Decir cómo es. ¿No te gustaría saber describir la etapa, el Día de Muertos? ¿Por qué es y para qué es? ¿Verdad que es interesante? Narración. La monografía es una descripción, también es una narración. ¿Te gustaría narrar sobre la Navidad? ¿Cosas sobre ella? ¿Te gustaría narrar cosas sobre el Día de Muertos? Narrar cuándo comienza la Navidad, narrar cuándo comienza el Día de Muertos. Narrar es contar. Entonces podemos describir a la Navidad, podemos narrar la Navidad, podemos describir el Día de Muertos y podemos narrar el Día de Muertos. Pero exposición explicativa, ¿qué será? Claro, si pusiéramos un arbolito de Navidad lleno de regalos, las esferas, los adornos, el heno que rodean al arbolito de Navidad, podríamos explicar, describiendo cómo es, narrando cómo es a la Navidad. Exacto, también haríamos lo mismo con el Día de Muertos. Lo describiríamos y narraríamos con esa exposición explicativa. Una exposición que explique qué es esto y qué es esto. Poco a poco comenzamos a comprender un poco qué significa cada palabra, ¿verdad? Además, acá abajo dice asunto en particular. ¿Cuál es el asunto en particular aquí? La Navidad. El asunto en particular aquí es el Día de Muertos. Se puede describir, se puede narrar, se puede explicar todo esto en una exposición explicativa. Lo mismo esto, ¿ok? Mira, la Navidad es una etapa en donde la gente se une más, disfruta más de estar con los seres queridos y sobre todo es una etapa de perdón. Sirve para que las familias se unan más. ¿Qué te pareció el concepto que yo di o la descripción que yo di? Quizás tú podrías mejorar esta descripción y decir cosas mejores y narrar esa descripción. ¿Cómo ves el Día de Muertos? ¿Qué es el Día de Muertos? Bueno, es una conmemoración a nuestros seres queridos, los cuales han muerto, a los cuales extrañamos y les hacemos una comida cada 2 de noviembre, cada 1 de noviembre. Ya lo describí.
ya lo narré, pero podemos todavía describir más. Claro que sí, podemos explicar. Claro que tenemos que delimitar, tenemos que medir la información. ¿Qué diría yo del Día de Muertos? Bueno, estas calaveritas representan a esos que ya se fueron. Estas velas indican que alumbran el camino de los muertos. ¿Te das cuenta cómo lo estoy describiendo? ¿Te percataste ya que lo estoy describiendo? Las flores que encuentra en su camino para que se sienta a gusto disfrutando de su vuelta en esa etapa tan especial para muchos de nuestros seres queridos en vida. ¡Qué bonita imagen! Bueno, características de la monografía. Carácter descriptiva. ¿Ya describimos cómo es la Navidad? Un poco, claro que sí. Ya describimos cómo es el Día de Muertos, un poco. Estudio exploratorio. ¿Qué significará estudio exploratorio? Muy sencillo. Exploramos lo que sabemos sobre la Navidad, pero también esa exploración nos permite saber un poco más porque seguimos aprendiendo sobre la Navidad. Podríamos aprender cosas como ¿dónde apareció la estrella de Belén? ¿Cómo se originó el hecho de poner esferas? ¿Por qué hacer un regalo para regalar? ¿Te das cuenta cómo sigo explorando? Lo mismo para lo del Día de Muertos. En realidad, ¿para qué sirven las flores? ¿Por el olor? ¿Para poner un tapete y hacer más cómodo la estancia de ese espíritu que viene a visitar al mortal? ¿Para qué son las velas? ¿Realmente son para alumbrar el camino de nuestros muertos? Y mira, esto que te voy a mostrar es algo muy importante. Esto que parece ventana es una puerta. Es una puerta que abre el mundo entre los vivos y los muertos. Y todo este altar lo van a ver ellos, nuestros muertos, cuando regresen. Y se pondrán contentos porque verán que estamos esperándolos para conmemorar su partida. Veamos. Objeto de estudio delimitado. Claro, tiene que ser muy poquito, no podemos decir tantas cosas, no podemos contar tantas cosas. ¿Qué te parece si avanzamos y usamos otros ejemplos para seguir comprendiendo el carácter descriptivo, el estudio exploratorio para conocer más y el objeto de estudio delimitado, es decir, tiene que tener un límite, un tope de información. No nos las podemos pasar diciendo muchas cosas sobre ese tema porque si no, se van a aburrir las personas que están aprendiendo sobre ello. Y mira, carácter de investigación documental. Bueno, significa que también abriremos libros, documentos que nos informen sobre las cosas. Mira, ejemplos de monografía. ¿Qué te parece este? La Conquista, Hernán Cortés, la Malitzin, Cristóbal Colón, los nativos que encontró Cristóbal Colón. ¿Qué te parece este? Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán. Esto fue antes de la conquista. Tenochtitlán fue primero, una gran ciudad construida sobre un lago. ¿Qué te parece después esto? Porque primero sería esto y esto. Pero tú dices, pero ¿por qué monografía, maestro? Bueno, porque aquí aprenderíamos un poco sobre cómo fue que se creó la gran Tenochtitlán. ¿Quieres que utilice la descripción? Bueno, Tenochtitlán era un lugar con grandes calzadas, largas calzadas y avenidas, una plaza hermosa, pirámides altísimas donde se podía ver a todo alrededor. El lago de Texcoco,
que era bello y brillaba por las noches o cuando el sol se escondía. Calles empedradas y limpias. Ya lo describí un poco. Ahora vamos a ver, te describo esta escena. En esta escena tenemos a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón, a indígenas, a la Malitzin, todos vistiendo ropas de la época en ese momento, espadas, banderas. Bueno, pasemos ahora a la independencia de México. ¡Qué gran evento en 1810! ¿Qué podríamos describir? Describiríamos a Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, a José María Morelos y Pavón, a quien se le llamó el siervo de la nación. A estos dos hombres que se abrazaron para finalizar una guerra, es el famoso abrazo de Acatempan. Ellos dos lograron que la independencia de México terminara en un gran acuerdo. Ellos son los soldados de Iturbide que entraron a México, siendo él el gran ganador, aunque se supone que todos fuimos ganadores porque acabó la guerra. Y finalmente Hidalgo, que fue el padre de la patria, quien inició esta independencia porque trataba de liberar de la esclavitud a nuestro país. Luego de ellos llegó Juárez, el primer presidente indígena de nuestro país. Así es, él fue un hombre, un gran hombre que hizo muchísimas cosas para seguirnos beneficiando. Este hombre era moreno, de baja estatura, muy inteligente, estudioso y escribió algunas leyes de reforma que ayudaron a que el país mejorara. ¿Te fijaste cómo lo describí? Estoy tratando un tema de manera muy sencilla. Aquí también traté el tema de la independencia de manera muy sencilla. Lo mismo acá, el tema de la conquista de manera muy sencilla y el tema de la gran Tenochtitlán de manera sencilla. Este último tema en donde están estas dos personas es muy interesante. Porfirio Díaz, que conoció a Benito Juárez. Y déjame contarte que tanto Porfirio Díaz como Benito Juárez y este otro hombre fueron indígenas, grandes indígenas. Pero te diré que este hombre que está aquí sentado se llama Porfirio Díaz, un gran soldado militar general. Al principio amaba a su país, amaba al pueblo pobre, pero después él decidió apoyar a los ricos. Ya te describí cómo fue que actuó. Te describiré cómo fue que actuó este hombre, Zapata, Emiliano Zapata, que es mi favorito, un hombre valiente, que ayudó a las masas a pelear en contra del desprestigio y el maltrato a la clase trabajadora, a la gente del campo. Zapata fue un hombre que ayudó a que este país también cambiara, el Centauro del Norte. Y espero no equivocarme, y si me equivoco, ofrezco una gran disculpa. Zapata fue un hombre que se dedicó a pelear para ayudar a aquellos que sembraban. Te contaré ahora algo de su vida. Pasemos entonces a la parte de investigación limitada, un poquito de su vida nada más. Zapata, de niño, vio cómo se llevaron a su padre detenido porque su padre no quería vender sus tierras. Los encontraron sembrando, llegaron los soldados federales y le dijeron: dame tus escrituras, es decir, dame las escrituras que dicen que tú eres dueño de este pedazo de tierra porque ahora le pertenece a otro hombre. Y el padre de Zapata, Zapata padre, dijo no. Y delante de Zapata niño le dispararon a su papá. Y él
tuvo que correr porque su madre le dijo: ¡corre, Zapata! ¡Corre! Y corrió. Por eso se salvó. Pero cuando él regresó convertido en un hombre dispuesto a ayudar a todos aquellos que estaban siendo maltratados y oprimidos por el gobierno de este hombre llamado Porfirio Díaz, que antes de ser el dictador malvado en el que se convirtió, fue una buena persona. Solo que el poder y el dinero lo cambiaron. Ya te conté algunos aspectos más de él, pero hasta ahí. No podemos ahondar tanto en la información. Lo mismo se hace, con toda esta información. Tenemos que manejar poca información, no mucha, solo la información más importante. Terminaremos con esta escena tan hermosa. ¿Quién es ella? Vamos a describir la escena primero diciendo quiénes son los personajes importantes que sobresalen. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, esposa del corregidor. Aldama, soldado que apoyó a Hidalgo. Hidalgo, el padre de la patria. José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Era un padre, también como Miguel Hidalgo. Hizo grandes cosas también. Y él escribió un libro llamado Sentimientos de la Nación, en donde el pueblo hablaba y opinaba y decía lo mal que se sentía por el maltrato del que era objeto. Iturbide. Allende, quien se encargó de realizar el abrazo de Acatempan con Iturbide para finalizar la independencia de México. ¿Ves cómo la información es poquita? Podríamos describir su ropa. Podríamos describir sobre el uso de los vestidos y de las chalinas, describir el uso de los uniformes militares, describir sobre el uso de la vestimenta que usaban los sacerdotes. Es muy específica porque era larga, era una túnica larga, siempre larga. La cruz que llevaba colgada José María Morelos y Pavón, las espadas que usaban los soldados. Podríamos describir el estandarte que fue creado con la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, decían en ese entonces. Bien, y aquí lo tenemos. Finalmente este hombre fue parte importante para ayudar a liberar de la esclavitud al pueblo de México. 1810 inicia la independencia y termina en 1910. Era un hombre que reía mucho, tomaba sus copas cuando descansaba, iba a fiestas los fines de semana porque le gustaba convivir alegremente con la gente, es decir, convivía para conocer a sus feligreses. No era grosero, no era abusivo y lo respetaban las personas. Y era muy inteligente. Pasamos a otro ejemplo de monografía. Mira, la clásica monografía del plato del buen comer. Verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal y cereales. Y el cuadro nos indica en este plato, combina todo. Vamos a describir entonces este maravilloso cuadro del plato del buen comer. Frutas y verduras. Leguminosas. ¿Correcto? Los productos de origen animal, mira, ahí están. Combinar. ¿Qué te parece unos ricos huevos con longaniza o chorizo? Combinar. ¿Qué te parece una ensalada de brócoli, lechuga? Hay que comer alimentos de hoja verde. Ayudan muchísimo a que nuestro estómago se mantenga nutrido y a tener una excelente digestión. Los frutos rojos, que faltan más. Falta la sandía, las uvas, pero aquí está la fresa, la manzana, la granada,
Los frutos rojos previenen mucho situaciones para evitar el cáncer. En fin, una alimentación balanceada ayuda a tu organismo a estar en condiciones adecuadas de salud. Se me antojaron estos huevitos con longaniza o chorizo. Mira este bistecito para hacerlo asado, con papitas fritas. Mira, claro, hay que comer muy pocas papas fritas creadas así como se dice a la francesa, porque pueden guardar mucha grasita. De vez en cuando no nos afecta. Queso. Este es un producto de origen animal porque se usa leche. Aquí está la leche. Crema. ¡Wow! ¿A quién no le dio hambre? Los morrones, que son chiles que no pican, o a veces sí pican, pero estos se asan o se combinan en ciertos alimentos para hacerles compañía y saben deliciosos. Bueno, veamos y comparemos la información. Monografía. Debe ser un tema sencillo, claro, muy simple, no hay que exagerar. Seleccionar cuidadosamente la información que se va a utilizar. Claro, no hay que contar tantas cosas. Debe ser breve, no hay que exagerar. Entonces sí estamos de acuerdo que la información de una monografía debe ser escogida, la que funcione, la que nos sirva. Debe ser específico y estar claramente delimitado. Específico significa que tú tendrás que saber lo que vas a decir y tendrá que ser poca información. Vamos a ver acá. Exposición clara, organizada y correcta de los datos obtenidos. Claro, si vas a hablar de alguien importante, algún político, algún personaje de la historia, tienes que tocar el tema de manera que sepas lo que vas a decir de ese personaje sin contar demasiadas cosas. Por ejemplo, cuándo nació, dónde estudió, cuál fue la cosa más importante que hizo en su vida y cuándo murió. 4 cosas, ¿te das cuenta? Muy poco. Debe tener una extensión manejable. Extensión significa tamaño, es decir, manejo una información que puedas manejar. Vamos a ver. La investigación se debe hacer a fondo, de manera cuidadosa y en forma original. Claro, hablar de nuestro personaje o de lo que queremos mencionar debe ser sencillo y simple. Original podría ser a través de imágenes, ¿verdad? Podríamos utilizar imágenes para hablar de algo. Eso luego lo veremos en algo llamado infografía. Nos quedamos entonces todavía con monografía. Por último, es recomendable que el estudiante discuta las características y el valor de su tema con el profesor. Bueno, aquí es cuando el profesor les dice a los alumnos qué pueden quitar, qué pueden dejar, qué cosas no servirían en esa información, etc. El profesor puede orientar a apoyar a que esa información sea adecuadamente manejada. Trabajo documentado, citas de referencia y listas de referencia. Nosotros ya habíamos visto la cita textual en geografía. Cuando un autor dice una cosa y nosotros vamos a usar el comentario de ese autor, tenemos que decirlo exactamente como el autor lo dijo. Esa es una cita textual. A eso se refiere las citas de referencia. Si tú investigas a tu personaje favorito de la historia y dices que Hidalgo fue un hombre tranquilo y muy respetuoso, y eso lo dijo, por ejemplo, Pérez Domínguez José, se le ponen comillas porque es una cita textual o una cita de referencia. Bueno, yo no quiero que esta información se pierda en tu cabeza. Si comprendamos que debemos de manejarla de forma adecuada nuestra información. Para terminar, entonces, no olvides que la actividad de una monografía principalmente es describir, narrar y explicar de manera organizada una información que tú escoges, ¿correcto? La actividad que realizarás pronto la sabrás. Espero te haya gustado.
Hola, soy tu profe.